Dios les bendiga, niños. Dios les bendiga mucho en este hermoso día. Amén. Le damos las gracias al Señor por el privilegio que me da de poderle darles la clase a los niños más bellos. Hoy estaremos en la clase número 11. El mensaje de Joel. El mensaje de Joel. Amén. Pero antes de comenzar la clase, vamos a hacer una oración. Amén. Cierren sus ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Señor amado, te damos las gracias, Padre. Gracias por este día precioso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos niños preciosos, Señor amado, que han de ver este video, Señor, esta clase, Señor. Te pido, Jehová de la gloria, que derrames de tu gracia sobre mi vida, Señor, y que ellos puedan prestar atención a tu palabra, Señor, y que podamos todos ser edificados por medio de tu palabra, Señor, que es vida, Señor, para nuestras almas, Señor. Te damos las gracias, mi Cristo. A ti sea toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es el mensaje de Joel en la clase número 11. Amén. Y vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar en Joel, el libro de Joel. Y vamos a leer, bendito Dios, el versículo, gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo del 12. Amén. Vamos a empezar en el 12 y no lo vamos a leer todo porque es un poco largo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer el 19. Dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Qué poderosa palabra. Y en esta tarde, amén, vamos a estar hablando sobre el mensaje de Joel. Y ese versículo que acabamos de leer, ese fue el mensaje. Amén. Ese fue el mensaje que Dios envió al profeta Joel. Amén. ¿A quién le mandó ese mensaje el Señor? Vamos a ver. ¿Qué estaba sucediendo, verdad? Dios envió al profeta Joel al pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se había apartado de la voluntad de Dios. Estaban sirviendo a otros dioses. Estaban, amén, adorando a otros dioses. Esos dioses de estatua, esos dioses que no son verdaderos. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Amén. Y ellos se habían apartado de Dios. ¿Y saben qué le había pasado, niños? Por haberse apartado de Dios. Dios mandó a unas langostas, pero no son de las langostas que nosotros pensamos. Lo que la palabra habla, amén, que Dios envió a estas langostas. I don't know cómo se dice en inglés, yo creo que son grasshoppers. Dios mandó a las langostas, de estas langostas está hablando, grasshoppers o crickets. ¿Ok? Y estos animalitos, Dios los envió muchísimos, mandó muchísimos. ¿Saben? ¿Y qué hicieron esos insectos? Esos insectos destruyeron todo lo que ellos habían sembrado, ¿verdad? Y si no hay plantas, no hay alimentos que comen sus animales, ¿verdad? No tenían que comer sus animales. Amén. Y ustedes dicen, pero entonces la lluvia,
La lluvia cuando llueve hace que crezcan nuevas plantas, ¿verdad? Pero tampoco estaba lloviendo. Y ese animalito les estaba destruyendo todo, les había destruido todo. Pero ¿saben por qué les sucedió eso, niños? A ellos les sucedió eso por haberse apartado de Dios, por haberse alejado de Dios. Niños, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, ya esa cobertura, ¿verdad? De Dios ya no es tan fuerte como cuando estamos cerca de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, esa protección ya no está. Tal vez sigue ahí, pero no puede tomar su función porque estamos alejados de Dios. Niños, cuando estamos cerca de Dios, recibimos sus bendiciones. El estudio de hoy está enfocado al propósito de Dios, que siempre es bendecirnos. Dios, como nuestro Padre, siempre quiere darnos lo mejor. Como nuestro Padre siempre nos quiere bendecir, nos quiere dar regalos lindos. Pero si nosotros nos alejamos de Él, el enemigo puede venir, ¿verdad? El enemigo puede venir y quitarnos esas bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Pero si nosotros no estamos con el Señor, muchas veces no podemos recibir esas bendiciones. Amén. Cuando nos apartamos de Dios, su escudo protector se debilita. ¿Por qué, niños? ¿Cómo nos alejamos de Dios? Cuando nos alejamos de Dios es poco a poco. Muchas veces poco a poco dejamos de orar, poco a poco dejamos de ayunar, poco a poco dejamos de estudiar su palabra. Ya no nos interesa, ¿verdad? Cuando poco a poco nos estamos alejando de Dios. Y de repente te encuentras lejos de la voluntad de Dios, lejos de Dios. Y ahí es cuando estamos expuestos a lo que está ahí afuera, niños. Amén. Dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir, para robar, matar y destruir, ¿verdad? Pero si estamos con la cobertura de nuestro Dios, si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros leemos la palabra y sobre todo hacemos su voluntad, obedecemos a la palabra de Dios, la cobertura de Dios está con cada uno de ustedes, niños. Y dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque el mayor es el que está en nosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? Dios. Dios está en nuestros corazones y su Santo Espíritu, ¿verdad? Nos guía. Amén. Cuando nos alejamos de Dios es como que nuestros ojos son nuevamente cegados. ¿Y qué pasa cuando una persona es como que yo, ¿verdad?, me tapara los ojos y caminara allá afuera? ¿Qué me va a pasar? Si cruzo la calle y ando los ojos tapados, no puedo ver cuando viene un carro y ¿verdad?, me puede pasar algo malo. Así mismo es cuando nos alejamos de Dios. Nuestros ojos espirituales están cerrados. No podemos ver las artimañas del enemigo. No podemos ver, ¿verdad?, lo que el enemigo tiene planeado en contra de nosotros. Pero cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos, ¿verdad?, cerquita de Dios, Él nos revela, Él nos va a guiar, Él nos va a cuidar. Amén. ¿Y saben qué, niños? Los israelitas se alejaron de Dios y su protección. Y por eso mismo Dios envió a este insecto, ¿verdad? Y no es que este insecto es malo, porque no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Porque este insecto es una creación de Dios. Amén. Solo este animalito fue el instrumento que Dios usó, ¿para qué? Claro, que destruyera todo para que ellos pudieran reconocer, ¿verdad?, las consecuencias de haberse alejado del Dios vivo, del Dios verdadero. Pero Dios nos ama tanto, niños, que cuando nos alejamos de Él, Él siempre envía su palabra, amén, para recordarnos que debemos volvernos a Él. Y así mismo Dios hizo con el pueblo de Israel, amén. Envió a Joel a que les enviara este mensaje. Que les enviara ese mensaje de que tenían que volverse a Él.
porque saben que Dios los ama y Dios nos quiere bendecir. Dios no quiere vernos destruidos, Dios no quiere vernos, ¿verdad?, derribados. Dios nos quiere ver bendecidos, amén, y que podamos, ¿verdad?, disfrutar de sus bendiciones. Los israelitas se alejaron de Dios y su protección. Cuando llegó la plaga de langostas, llegó y destruyó sus cosechas, destruyó, ¿verdad?, todos los animalitos se empezaron a morir porque no tenían alimentos. Por eso en esta tarde, ¿verdad?, por medio de su palabra, Dios nos recuerda de que debemos de siempre estar cerquita de Él, buscando de Él cada día. Amén, para que los planes del enemigo no prosperen contra nosotros. Amén. Y a pesar de que el pueblo de Israel se había apartado de Él y que estaba sirviendo a otros dioses, Dios les envió al profeta Joel, porque Dios los seguía amando. Dios siempre nos ama, aunque tal vez estemos, ¿verdad?, alejados de Él. Dios siempre nos sigue amando y Él nos sigue llamando con esos lazos de amor. Amén. Y si ustedes niños, ¿verdad?, tal vez miran que algunos de sus compañeritos, ¿verdad?, están tristes, están pasando por problemas, ustedes no se pueden quedar con la boca callada, niños. Ustedes tienen que darle esa palabra y decirles, ¿sabes qué? Estás pasando todo esto, pero hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere ayudar. Amén. Así que niños, animémonos todos y sigamos siempre caminando cerquita de Dios. Pero también quiero hablarles sobre de que Dios siempre los seguirá amando, ¿verdad? Siempre nos sigue amando aunque estemos haciendo cosas malas, pero Dios siempre nos manda su palabra para que arrepintamos de habernos alejado de Él. Y eso mismo lo que Él les dijo al pueblo de Israel, que se arrepintieran y que se volvieran a Él, que Él los perdonaba. ¿Y saben qué, niños? El arrepentimiento trae bendición, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor nos perdona y esas bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros vuelven a fluir en nuestras vidas. Amén. Y Dios tiene muchas promesas en su palabra para nosotros, lo que le servimos. Amén. Y caminamos cerquita de Él. Amén. Y cada promesa que Dios nos da son verdaderas y cada una se va cumpliendo en nuestras vidas. Amén. Y no solamente sobre nosotros, sino sobre toda nuestra familia. Amén. Porque Dios ama a sus hijos y a Él no le gusta que otros los avergüencen y se burlen de ellos. Pero también quiere que sus hijos aprendan a confiar en sus promesas. Amén. Muchas veces Dios permite las cosas en nuestras vidas para que no dependamos de nosotros mismos, amén, sino que dependamos de esas promesas, que dependamos de su palabra, amén. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, amén. Si caminamos con la palabra de Dios en nuestros corazones, Dios siempre va a alumbrar nuestro camino, va a dirigir nuestros pasos, niños, y no seremos avergonzados, amén. Porque los que confían en Él no somos avergonzados, niños. Dios les bendiga mucho y les voy a dejar con este versículo que está en Génesis y es una de las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Amén. Gloria a Jesús. Está en Génesis 12:2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta promesa dice así. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esa promesa Dios se la dio a Abraham. Amén. Y esas promesas también nosotros las tomamos para nosotros, amén. Por eso, niños, caminemos siempre agarrados de la mano de Dios, nunca nos alejemos de Él,
porque cuando nos alejamos de Él, entonces sus bendiciones no pueden fluir en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, Dios los siga bendiciendo cada día más. Amén. Y hasta la próxima. Amén.